En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. La conciencia del diezmo parte del principio que todo lo que en la tierra hay fue creado por Dios y le pertenece. Porque mía es toda la tierra. Siendo así, todo lo que alguien posee o llega a poseer es 100% extraído de la tierra, que es de Dios. Anualmente, el hombre extrae millones de toneladas de diferentes tipos de minerales, derrumba millares de árboles, extrae millones de barriles de petróleo, toneladas de piedras y fierros, para construir sus casas y edificios. Se sacia con aguas y las usa para producir energía, así como también usa el viento. Con los recursos naturales se crea la tela de la ropa que usa y del zapato que calza. El hombre se alimenta de la agricultura, del ganado y pesca. Y todo lo que disfruta viene de los recursos naturales. En fin, el propio hombre, Dios lo creó de la tierra, le dio y le ha dado el oxígeno para sobrevivir, el sol para calentar e iluminar, y lo dotó de extrema inteligencia para utilizar la materia prima. Y crear absolutamente todo lo que vemos. Como un acto de reconocimiento a lo que Él nos ha dado. Dios tan solo requiere el primer 10% de todo lo que viene a nuestras manos. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El no hacerlo es igual que afirmar que nada de esto viene de las manos divinas. Honestamente, después de ver este video, ¿usted cree que es justo o no devolver el diezmo? Mi nombre es Norma Mancilla. Cuando yo llegué a la iglesia, estaba pasando por situaciones difíciles económicas. No tenía dinero, vivía con otras personas rentando un cuarto para mí, para mis hijos. A mis hijos me pedían para comprarles algo, yo no tenía el dinero suficiente para comprarles las cosas que ellos necesitaban. E inclusive no tenía a veces ni para comer. De ahí fue creciendo así como algo que dentro de mí, una desesperación de no tener las cosas que darles suficientes a mi familia, a mis hijos, ¿verdad? Tuve situaciones de inclusive no tener que darles a veces de comer, cosas que ellas me pedían de comida. Conocí la Iglesia Universal, vine, participé, hice mis cadenas y escuché hablar del diezmo. Entonces yo empecé a escuchar y empecé a ponerla por práctica. Yo dije, si yo he pagado otras cosas, he hecho otras cosas,
¿por qué no hacer una prueba con ese Dios del que están hablando aquí? Entonces empecé a escuchar y a practicar. Entonces me torné diezmista fiel. Y a partir de entonces yo empecé a ver cambios en mi vida. Yo empecé a conquistar cosas que antes no había conquistado. Me compré mis carros, ahora tengo mis carros, tengo una vida económica estable, el dinero me rinde. Antes no me rendía el dinero, ahora me rinde el dinero y tengo comida suficiente, hasta de más para darle a mis hijos que comer. Y estoy bien ahora en la vida económica, gracias a que escuché la palabra de ser fiel diezmista y yo creí en esa palabra y lo hice y aconteció. Su programa de todos los días está en el aire. Hablando de vida. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Muy buenos dias, que a luz e a força do Espírito Santo estén com todos ustedes. Una mañana más estamos aqui para hablar de vida e hablar de Deus e levar a usted uma palavra de fé e esperança, porque há muitas pessoas que ha perdido a fé, ha perdido a esperança por todo o que está acontecendo no mundo. Pensa incluso que Deus não existe, pero quero mostrar-lhes nesta manhã que Deus sí existe e que Deus hace a diferença entre aqueles que le buscam de aqueles que não le buscam. Então, dejo a sua disposição desde já as linhas telefônicas, onde você pode comunicar-se com nós. Já temos o aceite aqui preparado para que podamos incluir seu nome para a oração e você pode comunicar-se ao 717-9180 ou através do WhatsApp 7823314. E se você nos assiste por nossa página de Facebook, você pode nos comentários começar a colocar seu nome, o nome de sua família para a oração. Já escutamos como é a vida de uma pessoa que cree que a fidelidade a Deus é o caminho da prosperidade. Essa é a consciência del fiel. E Deus hace a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que lhe sirve e aquele que não lhe sirve. É esta a proposta de Deus: transformar histórias, transformar vidas através da fé. Pero Ele nos dá esta palavra, Ele nos dá essa espada para que podamos lutar contra todo lo que quiere impedir nuestra felicidade. Prepare entonces el vaso con agua, ponga cerca de su radio, usted que me escucha por Radio Alfa 93.1 FM e usted que me assiste e me acompanha através da página do Facebook, prepare entonces su vaso con agua. Amém? Vamos a essa pauta hablando de lo que estará sucedendo hoy miércoles en nuestra iglesia, una canción hermosa y ya regreso. ¿Hasta cuándo su vida estará dominada por la ansiedad y las preocupaciones causadas por las dudas? Si una persona no recibe el Espíritu Santo, será siempre triste, oprimida y depresiva. Vivirá paralizada por el miedo al enfrentar los desafíos que la vida le presenta y su alma estará eternamente perdida, pues sin Él no hay salvación. Oiga el alerta de Dios para todos los que han vivido únicamente en función de sus caprichos, placeres y proyectos y no se han dedicado al bienestar de su alma.
Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar el alma. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Dedíquele tiempo y esfuerzo a su alma y a la búsqueda del Espíritu Santo. Cuando el espíritu de la fe le envuelva, tendrá salvación, felicidad y fuerzas. Vencerá todos los desafíos que se presentan día a día y se mantendrá firme en él hasta el fin. Acérquese al altar de Dios vivo para hacer una oración y buscar su espíritu en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Parriba, número 32. Miércoles, la reunión de los hijos de Dios, 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6:30 de la tarde. Que te ayude a despertar. Lucha con empeño y cambiarás tu realidad. Entrega todo sin dudarlo, y si el camino se hace largo, no olvides descansar. Oh, toma la vida con oficio, que no te duela el sacrificio. Si piensas en triunfar, fe en el Padre Celestial, porque Él es manantial donde saciarás tu sed. Fe, todo puede suceder si aprendiste a creer sin necesidad de ver. Vive cada hora cual si fuera la final. Piensa que la vida es un regalo celestial. No te detengas a admirarte, no pienses nunca que ganaste. Ve siempre más allá. Oh. Lo bello de triunfar consiste en todo aquello que aprendiste para poder llegar. Fe en el Padre Celestial, porque Él es manantial donde saciarás tu sed. Oh, fe, todo puede suceder si aprendiste a creer sin necesidad de ver. Sin ningún miedo a equivocarte, todo por todo has de jugarte para poder triunfar. Fe, esperanza, optimismo, certeza, hablando de vida. Vida, principio de la existencia, de fuerza, de entusiasmo, de actividad. Muerte, fin de la vida, fin de la existencia,
de fuerza, de entusiasmo y de las actividades. Alma, lado inmortal del ser humano. El alma no muere, y aún así el ser humano pierde tiempo de su vida sin preocuparse por su vida inmortal. Se emociona con lo colorido del mundo, pues es muy llamativo para estar pensando en vida eterna. Pero de repente, en el transcurrir de la vida, muchos se quedan en el camino. La muerte no para. Un inmigrante que se ganaba la vida trabajando en una tienda del Bronx fue asesinado a balazos por un ladrón. El video muestra el instante en que el criminal ingresa y amenaza con una pistola al hombre, quien en medio del forcejeo recibió un tiro en el pecho. Luego lo remataron en el piso. Se sabe que lo poco que ganaba la víctima lo enviaba a su familia en África. 3 casas terminaron parcialmente destruidas después de que un avión militar realizara un aterrizaje forzoso en un barrio, esto en Imperial, California. Cayó en el piloto en el suelo luego de salir expulsado del avión de manera segura. El hombre sufrió heridas leves. Ninguna persona resultó herida tras el percance. Aún se investigan las causas del incidente. El tiroteo que esta mañana hizo correr la sangre en plena Quinta Avenida de Nueva York. Tenemos cobertura en equipo sobre el incidente que terminó con 2 muertos y 9 heridos. Todo comenzó cuando un hombre mató a balazos al gerente de la empresa de la que había sido despedido. Mari, en efecto, horas de pánico y terror fue lo que se vivió en las inmediaciones del edificio Empire State Building. Y lo peor es que el propio comisionado de la policía, Ray Kelly, dijo que la tragedia pudo haber sido mucho peor. Esto porque el pistolero tenía municiones adicionales en su maletín. El problema no es la muerte, pues el cuerpo se acaba, pero su parte inmortal, ¿para dónde va? Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. De regresso com o programa Hablando de Vida, a palavra de Deus nos disse no livro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, e ao que sabe hacer lo bueno e não lo hace, le es pecado. E ao que sabe hacer lo bueno e não lo hace, le es pecado. Assim, a palavra de Deus nos disse nesta manhã, pois o livro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, pode afirmar isto. Porque a Bíblia diz assim: porque Deus nos dará a direção correta para que podamos tomar decisões corretas. Deus nos dará a guia precisa para que podamos actuar de la maneira precisa que Deus quer que hagamos. Se não lo hacemos, então, sobre esta atitude de não hacer, haverá consequências. Porque Deus nos ha dado a inteligência, Deus nos ha dado a sabedoria para pensar sempre antes de actuar, sempre antes de hablar, sempre antes de tomar uma decisão. Deus nos ha dado o dom de pensar. Por isso que Deus disse em sua palavra: el que sabe hacer lo bueno e não lo hace, le es pecado. Então, hoje miércoles estaremos buscando em Deus sua presença, buscando a direção para a salvação, buscando de parte de Deus a direção correta para salvar el alma. Porque quando hacemos lo que Deus nos disse para hacer, há cambio na transformação. Todos aqueles, oiga bem, todos aqueles
que se dicen cristianos e sabem o que devem fazer e não lo hacen, acabam falhando e se transformam em cristianos frustrados. E lo que mais há em las igrejas são cristianos frustrados em todos os aspectos, primeiramente espiritual, depois familiar, consequentemente financeiramente, consequentemente na vida física, na saúde. E se você não quer ser uma pessoa frustrada, a Bíblia nos dá a direção correta para actuar. Eu quero preparar-me para escuchar um testemunho de uma pessoa que nos relata que, mientras ella não fazia as coisas que Deus lhe mandava, vivia dentro de uma igreja frustrada, hasta que teve uma experiência com Deus. Antes de assistir ao testemunho e de escuchar esse testemunho, quero poner em la oração o nome de la senhora Hilda Torres, o nome do senhor André Soares e também o nome de Alberto Marim. Vamos colocar aqui no aceite para o momento da oração. Também colocarei aqui para a oração o nome de Carolina Ramírez e o nome de Marta Dias para o momento da oração. Quero que você preste atenção como era a vida de esta senhora. Mi nombre es Gabriela Adams. Yo fui durante 3 años a una iglesia cristiana. En ese tiempo yo tenía depresión. El tiempo que estuve yendo ahí no me ayudó a nada, a pesar de que yo iba los domingos a los servicios, escuchaba la prédica, pero al llegar a mi casa yo seguía de la misma manera, venía esa tristeza, esas ganas de llorar, que pues yo no sabía de dónde venían, pero a pesar de salir de ahí de la iglesia, yo no veía ningún cambio en mi vida, yo seguía igual. Mis hijos empezaron a bajar de calificaciones en la escuela, mi hija también. Mi hijo, el más pequeño, al verme así con esa depresión, esa tristeza, le dijo a su maestra que no iba a ir más a clases porque tenía que quedarse a cuidarme a mí porque yo estaba enferma. Entonces todo eso pues me deprimía también más a mí. Había un versículo que a mí me gustaba leer que decía: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero a pesar de que yo lo leía, yo seguía igual. Yo seguía con ese miedo, con esos ataques de pánico, esa tristeza tan grande que yo sentía dentro de mí, ese vacío. El momento más difícil fue cuando ese día que yo fui a recoger a mi hijo y la maestra me dijo que quería hablar conmigo. Me dijo: señora, ¿usted está enferma? Yo dije: ¿cómo sabe que yo estoy enferma? Y ya me dijo: es que Enrique dice que no va a venir más a la escuela. Y yo pensé que era porque se iba a cambiar a otro estado o algo así. Y ya él me dijo que no, que porque él tenía que quedarse a cuidar a su mamá porque su mamá estaba enferma. Ahí fue cuando yo dije: basta de esto, porque sin querer toda la familia sufre y mis hijos sufrían al verme a mí así. Yo le pedí a Dios que me ayudara, que me mostrara a mí lo que yo tenía que hacer, porque yo quería vivir para ver a mis hijos. Mis hijos eran pequeños y me necesitaban a mí.
Mi pensamiento era de que nadie los iba a ver como yo los veo. Yo, a pesar de que iba a esa iglesia y a pesar de que leía la Biblia, no encontraba ese cambio que yo quería en mi vida, que yo fuese sanada de esa depresión. No lo había. Yo conocí de la Iglesia Universal una noche que, una de tantas que no podía dormir. Me senté a mirar la televisión y vi que una persona estaba hablando sobre la depresión, los síntomas. Y yo dije, todo lo que dice ese señor yo quiero ir ahí. Y así fue como yo llegué a la Iglesia Universal. Yo me empecé a dar cuenta que no estaba haciendo lo correcto, no estaba obedeciendo como uno tiene que obedecer la palabra de Dios para que nuestra vida cambie. Y ya que puse en práctica lo que me enseñaron, fue que mi vida empezó a cambiar. Yo dejé de ser una creyente frustrada. Ahora que tengo el Espíritu Santo, Él es el que me guía cómo llevar mi vida conforme a la palabra. Él habla hacia uno. Y entonces, aunque uno tenga luchas, aunque uno tenga problemas, estando con Él, teniendo el Espíritu Santo, uno puede vencer cualquier cosa, cualquier problema que venga. Ahora yo ya no tengo esa tristeza, no tengo esos ataques de pánico. La depresión se fue por completo. Vivo feliz, gracias a Dios, con mis hijos, con mi esposo. Yo dejé de ser una creyente frustrada, porque cuando yo llegué aquí a la Iglesia Universal, aprendí a obedecer la palabra de Dios, a ponerla en práctica, y mi vida fue transformada. Vuelvo a repetir el versículo bíblico. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Leéis pecado. Usted puede escuchar cómo esta señora vivió durante algunos años en una iglesia sin saber lo que era ser feliz, sin saber lo que era tener paz, sin saber lo que era conocer a Dios. Y se transformaba así en una cristiana a los ojos de la gente, pero para ella misma vivía frustrada, hasta que tuvo una experiencia con Dios. Y Dios, dentro de su corazón, le dio a ella la dirección de cómo debería actuar y usar la fe. Así lo hizo y así logró un cambio y una transformación. Y hoy su historia es una nueva historia. Por esto hoy miércoles estaremos buscando una nueva historia, porque las reuniones de miércoles es como si fuera una escuela espiritual. Usted viene con la Biblia y Dios nos da la dirección correcta del camino de la salvación, del carácter, del comportamiento. Y hoy miércoles le esperaremos. Durante todo el día tendremos las reuniones normales, cumpliendo las prevenciones de salubridad, pero a las 6:30 de la tarde nos reuniremos en la principal reunión del miércoles para buscar la presencia del Espíritu Santo. Nosotros vamos a una pauta más y al regresar yo quiero hablar de lo imposible. Lo que para el mundo es imposible, para Dios y para aquellos que creen es posible. Vamos a colocar aquí para la oración el nombre de Juan Paniagua. Juan Paniagua. También el nombre de Carlos Real. Vamos colocar para la oración. Y Miguel Cabañas. Vamos a essa pauta e já regressamos.
¿Hasta cuándo su vida estará dominada por la ansiedad y las preocupaciones causadas por las dudas? Si una persona no recibe el Espíritu Santo, será siempre triste, oprimida y depresiva. Vivirá paralizada por el miedo al enfrentar los desafíos que la vida le presenta y su alma estará eternamente perdida, pues sin Él no hay salvación. Oiga el alerta de Dios para todos los que han vivido únicamente en función de sus caprichos, placeres y proyectos y no se han dedicado al bienestar de su alma. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar el alma. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Dedíquele tiempo y esfuerzo a su alma y a la búsqueda del Espíritu Santo. Cuando el espíritu de la fe le envuelva, tendrá salvación, felicidad y fuerzas. Vencerá todos los desafíos que se presentan día a día y se mantendrá firme en él hasta el fin. Acérquese al altar de Dios vivo para hacer una oración y buscar su espíritu en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Parriba, número 32. Miércoles, la reunión de los hijos de Dios, 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6:30 de la tarde. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. ¿Qué es más importante, su vida o su religión? ¿Se ha puesto a pensar qué tanto ha hecho su religión? ¿Qué acaso es más importante su religión que su familia? ¿Cuántas veces nos olvidamos de nuestra propia familia? ¿Qué acaso Dios para sanar preguntaba la religión de uno? Es importante que la decisión sea de nosotros mismos, el seguir el camino de Dios, no el camino que dictan las demás gentes. ¿Acaso Dios, para poder hablar con Él, exigía una religión? Dios quiere que nosotros seamos buenos y sigamos su camino, y no a una religión. Muitas pessoas pensam que Deus não existe, porque estão passando e enfrentando problemas familiares, problemas no matrimônio, problemas de saúde, situações difíceis. Elas pedem ajuda a Deus e sentem que a ajuda não chega. Eu quero falar um pouco de lo impossível, porque este domingo nós vamos a realizar o clamor de lo impossível. Um domingo mais estaremos clamando, e assim cada domingo vamos pedir a Deus para que lo impossível aconteça na vida de los que creem. Na certa ocasião, o Senhor Jesus passou cerca de um árbol e buscava um fruto de higo. E não era tempo de frutos de higos. O Senhor Jesus mirou para aquele árbol e lhe dijo assim: nunca mais nasca de ti fruto, ou nadie comerá fruto de ti. A Bíblia diz que al instante
se secou el árbol. Então, na Bíblia vemos que está escrito: Jesús maldijo la higuera. Pero lo mais interessante, eu quero ler o livro de Mateus, capítulo 21, o versículo 21, quando Jesus conversava com os discípulos que se espantaram, se assustaram, quando viram lá higuera seca. Respondiendo Jesus les dijo, assim diz a Bíblia, respondiendo Jesus les dijo: de cierto os digo, que se tuviereis fé e não dudareis, não solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijere, quítate y échate en el mar, será hecho. Aqui o Senhor Jesus muestra claramente, el Senhor Jesus en el versículo 21 muestra claramente como se deve usar la fé. Como se deve usar la fé. Aunque la persona diga, pero mi fe no es tan grande como la de fulano, como la del pastor, como la de tal persona. Deus não se importa com o tamanho da fé. Quando eu escuto e vejo na Bíblia, quando Jesus disse, se tu vieres fé e não dudares, essa seguinte palavra, quando ele disse, se tu vieres fé e não dudares, é todo o secreto. Não dudar de lo que vas a pedir, não dudar de lo que vas a determinar, não dudar. Não é pedir a Deus algo agora e depois que pedir, ter em la mente as seguintes perguntas: será que vou lograr isso? Será que Deus me dará? Será que Deus me escutou? Será que vai acontecer? Então, você acabou de pedir, mas você tem dúvidas sobre o que pediu. É por isso que não acontece nada. É por isso que muitas pessoas fracassam, como o primeiro testemunho que nós assistimos, se frustram. Pero não que se frustram com Deus, se frustram com elas mesmas, porque pedem e não estão seguras de lo que pediram. Pedem por pedir, como se estão tirando suerte a ver se Deus me atenderá. O secreto de uma fé que me traz resultados, como diz a Bíblia, é a fé pura, sem dúvida, sem nenhum tipo de dúvida. Jesus dijo, se ustedes têm essa fé e não dudam, ustedes podem dizer a este monte, quítate e échate no mar, e será hecho, vai suceder. Se ele habla referente a um monte, imagine com um problema. Imagine com um problema familiar. Imagine com um problema de saúde. Imagine com um problema no matrimônio. Tudo depende da fé. E ele finaliza a conversação com os discípulos, o versículo 22, dizendo: e todo lo que pidiereis em oração, creyendo, lo recibireis. Aqui, o Senhor Jesus mostra o caminho para que a fé funcione, a oração. Todo lo que você pida em oração. Daqui a alguns instantes, eu quero orar por você. Quero orar junto com você, principalmente você que quer lo impossível de Deus. Todo lo que pedires em oração, quando oramos, estamos assegurando que nossa fé é firme en el Senhor. E a palavra oração, la verdade, tem dois pontos. Orar significa hablar. Acción significa actuar. Se nós hablamos e actuamos, essas duas palavritas unidas se chama oração. Orar e actuar. Não é orar e cruzar o braço. Não, é orar
e tomar decisões sobre aquela oração. E devo crer em la oração que estou fazendo. E a Bíblia diz, lo recebereis. Quero que você preste atenção a esse testemunho, como estamos vivendo a fé de lo impossível de Deus em nossa Igreja Universal. Preste atenção como esta madre orou e creyó. Já parecia a los ojos humanos impossível, pero a los ojos de Deus aconteceu algo maravilhoso. Preste atenção. Mi hijo le diagnosticaron a la edad de 2 años un virus en el cerebro, el cual lo dejó sin hablar, sin escuchar, no sostenía la cabeza, no fijaba la mirada, dependía de una traqueostomía para poder respirar, de una sondita para poderlo alimentar. Para él no había nada que hacer. Lo que él tenía, pues no, ni con rehabilitación, solamente pues un milagro de Dios, ¿no? Para que él fuera sanado. Él comienza a convulsionar, se caía de la nada y nosotros lo llevamos al doctor. El doctor dijo que, porque igual él había dejado de comer, entonces el doctor, su pediatra había dicho que él se caía porque tenía debilidad, porque había dejado de comer, entonces por eso su cuerpo estaba débil y él se caía. Entonces sus convulsiones cada día eran más constantes y fue el diagnosticado que tenía el cerebro inflamado y poco a poco él fue perdiendo todo, el sostener la cabeza, el sentarse, al grado de que él ya no me reconocía. O sea, lo alzaba yo y ya no me conocía, gritaba, quería estar con la enfermera, ¿no? Fue muy doloroso porque fue de una semana para otro, es completamente verlo después de un niño sano, un niño que caminaba, corría, completamente sano. Había sido un niño que ya no me conocía, que ya no tenía, que dependía de la traqueostomía para respirar, de una sondita para alimentarlo. O sea, los doctores pues igual lo desahuciaron, para él ya no había nada que hacer, lo único que nos mandaron fue a rehabilitación para que él tuviera una calidad de vida. Entonces era muy doloroso para nosotros, al principio fue eso, después fue económicamente, porque al principio nosotros comenzamos a deshacernos de nuestras cosas para poder solventar los gastos muy muy fuertes para mantener la enfermedad. Ya después fue pedir prestado para poder solventar los gastos. Después de ahí ya nadie nos quería prestar dinero porque ya debíamos muchísimo dinero. Entonces en nuestra desesperación nosotros acudimos a los brujos, a las limpias, al santero y completamente nada. Y ni siquiera ahí nos daban esperanzas de él. Nos decían que el daño que había sufrido era muy grande, entonces él ya no había nada que hacer. Cuando yo estaba pasando esta situación difícil, yo creía que Dios me estaba castigando, que era un castigo de Dios. Entonces yo creí que mi caso era un caso imposible, algo que no tenía solución. Aunque me costaba y era difícil para mí aceptar, pero incluso los doctores me decían que buscara ayuda psicológica porque yo tenía que aceptar a mi hijo como él era. Llego al Templo de los Milagros y gracias a que me regalaron un periódico, entonces fue cuando ahí yo encontré, bueno, por lo que yo escuchaba, que lo imposible que había en mi vida iba a ser posible, pero todo era a través de mi fe, usando mi fe. Yo hice un voto con Dios, entonces yo decidí entregar completamente mi vida a Dios, entregarme a Dios, entregarme en el altar. Dios me respondió porque anteriormente mi hijo, días antes, él no tenía ni sensibilidad en las piernas, entonces una semana antes de que yo entregara mi voto con Dios, él comenzó a caminar de la nada, entonces fue ahí cuando yo comprobé el poder de Dios. Han pasado 6 años de cuando yo llegué al templo y yo veo a mi hijo completamente en su salud, completamente sanado, él corre, brinca, habla, escucha, o sea, completamente un niño sano, un niño feliz, un niño bendecido. Y incluso los doctores se quedan sorprendidos, ¿no? Porque por el diagnóstico que él tenía. Entonces, ha sido una bendición muy grande de Dios.
Hoy puedo ver mi vida transformada, mi familia transformada, mi matrimonio transformado, completamente todo renovado económicamente, pues nosotros pagamos las deudas grandes que teníamos. Pues la felicidad de ver a mi hijo completamente sano. En todos los sentidos, Dios ha bendecido en nuestro interior. Hoy hay paz, hay felicidad en nuestra casa. Yo puedo confirmar que hay un Dios que hace lo imposible, hacer posible, un Dios que bendice, un Dios que restaura. Solo es creer, entregar nuestra vida a Él, entregarle todo, completamente todo para Él, y Él tiene mucho más que darnos a nosotros. Usted ya procuró a tantos especialistas, los mejores médicos, abogados, las mejores clínicas de recuperación, los mejores psicólogos, especialistas y más especialistas que hicieron de todo lo que estaba en su alcance. Pero ninguno de ellos es especialista en lo que es imposible. Para esto, solamente Dios, el único especialista en lo imposible. Él multiplicó panes y peces, anduvo sobre el mar, resucitó a muertos. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En este momento en que usted llega a los límites humanos, es el momento ideal para Dios manifestar lo sobrenatural en su vida. Participe de los 3 domingos de lo imposible y alcance, por la fe, el milagro de Dios en su vida. Domingo, especialmente a las 7 y 9 de la mañana, 3 de la tarde y 6 y 30 de la tarde. En la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Paribas, número 32. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, aquí estamos em fé, e de fé em fé, buscando-te, ó Deus. Porque, meu Deus, Tu eres o único que pode fazer lo impossível suceder. E nesta manhã, meu Senhor, ora comigo, pueblo que crê, pueblo, meu Senhor, que sabe que nada é difícil para o Senhor. Meu Deus, também ora comigo pueblo que necessita de ajuda, de auxílio. Pessoas, meu Senhor, que estão lutando contra uma enfermidade, estão lutando contra um sofrimento familiar. Pessoas que nos chamaram, enviaram mensagens. Pessoas, meu Senhor, que estão em uma clínica de hospital. Pessoas que hasta mesmo, Senhor, estão em uma cárcel. E o único que elas pode ajudar eres Tu, Senhor. Ó Deus mío, por la fé, Senhor, assim como esta oração chega nesta casa, neste trabalho, e aonde esta pessoa, meu Senhor, ora, chegue também su poder para levantar ao caído, Senhor, para arrancar este mal, esta carga pesada, este medo que esta pessoa carga, meu Deus, em seu coração, esta pessoa que já não suporta, meu Senhor, tanta peleia, desunião, discussão adentro de sua casa e de seu hogar. Haz com que, meu Senhor, esta oração leve a ella, a ele, vida através da fé. Se está enfermo, Senhor, esta pessoa seja curada. Ó Deus, oro também por cada nome que está aqui no aceite, famílias inteiras que necessitam de ajuda,
ajuda, pessoas, meu Senhor, que nos escreveram pedindo sanidade para seus familiares. Cura-los neste instante, libera-los neste momento. Senhor, consagra o vaso com água. Quando esta pessoa beba desta água, por la fé, que seja livre, curada e que haja, meu Senhor, uma transformação neste momento. Haz, meu Senhor, lo impossível acontecer, aunque para os olhos de todos pareça difícil, impossível. Para ti, Senhor, e para esta pessoa que ora, todo é possível. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Se você crê, diga amém. Pode beber desta água, porque lo impossível que você queria, que você necessitava, empieza a suceder agora em sua vida. Pode beber da água. Perdida andaba yo, errante por el mundo, inundada en el vacío que el pecado me brindó, como una oveja descarriada, sin saber por dónde iba, sin detenerme a contemplar la maldad que me atrapaba. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta... Graças a Deus, eu tenho certeza que Deus ha ouído nossa oração. Aí onde você está, receba a vida, receba a fortaleza que o próprio Espírito Santo lhe dá nesta manhã. Amém? Levante sua cabeça e creia que para sua vida Deus ha traído hoje uma solução. E tantos testemunhos que nós escutamos nesta manhã é o que Deus também quer fazer em sua vida. Amém? Não importa seu credo religioso, não importa se eres católico, cristiano, evangélico, ou se você até mesmo não crê em nenhuma religião. Deus quer transformar a história de sua vida. Amém? Nós chegamos ao final desta programação de hoje. Dejo para você a invitação para nossa reunião de hoje, a búsqueda e adoração ao Espírito Santo. Você quer conhecer mais de Deus? Você trairá essa espada aqui. Esta espada você trairá hoje, miércoles, para que podamos juntos receber de parte de Deus a palavra de vida, a direção para a salvação. Amém? Estamos durante todo o dia aqui na Igreja Universal, na Isla de Bonaire, para dar uma assistência espiritual a los que estarão presentes nas reuniões. Já tivemos a primeira reunião às 7:30 da manhã, agora estaremos às 10 da manhã na segunda reunião, 3 da tarde tendremos a terceira reunião do dia e especialmente às 6:30 da tarde, aonde os hijos de Deus, os obreros da igreja, los evangelistas, los jóvenes, los ancianos de la iglesia, los pastores, esposa de pastores, el pueblo elegido, el pueblo batizado nas águas, estaremos reunidos para buscar o Espírito Santo. Amém? Tomando todas as prevenções que salubridade nos ha pedido, mantendo a distância social, mantendo na porta da igreja álcool gel, onde as pessoas esterilizam suas manos com o álcool gel e entram e de uma maneira, como eu posso dizer, de uma maneira inteligente, buscando a presença de Deus e a fortaleza espiritual. Amém? Caia Indústria Pariba, número 32, le esperaremos. Que tenham uma feliz manhã, Deus me los bendiga e hasta a próxima. Me amaste.
cuándo su vida estará dominada por la ansiedad y las preocupaciones causadas por las dudas? Si una persona no recibe el Espíritu Santo, será siempre triste, oprimida y depresiva. Vivirá paralizada por el miedo al enfrentar los desafíos que la vida le presenta y su alma estará eternamente perdida, pues sin Él no hay salvación. Oiga el alerta de Dios para todos los que han vivido únicamente en función de sus caprichos, placeres y proyectos y no se han dedicado al bienestar de su alma. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar el alma. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Dedíquele tiempo y esfuerzo a su alma y a la búsqueda del Espíritu Santo. Cuando el espíritu de la fe le envuelva, tendrá salvación, felicidad y fuerzas. Vencerá todos los desafíos que se presentan día a día y se mantendrá firme en él hasta el fin. Acérquese al altar de Dios vivo para hacer una oración y buscar su espíritu en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Parriba, número 32. Miércoles, la reunión de los hijos de Dios, 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6:30 de la tarde. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.